Hola chicos, miren, decidí grabar un problema de tiro parabólico. Es típico. Y voy a explicarlo como cuando lo expliqué en clase, ¿vale? Por si hay algo que no les quedó. Es importante que sean sistemáticos a la hora de hacer estos problemas, ¿de acuerdo? Entonces, miren la cosa. Estamos en lo alto de un acantilado. El acantilado mide 75 metros de altura, ¿vale? Y ahí hay un cañón que tiene un ángulo de 30 grados sobre el horizontal, ¿vale? A 3.000 metros hay un barco pirata. Y el barco pirata, pues, quiere hacer de la suya. Y ustedes quieren evitarlo. Quieren darle al barco pirata. Entonces, saben que el cañón dispara con una velocidad, dispara la bola con una velocidad de 500 kilómetros por hora. Entonces, la primera pregunta es que si en estas condiciones le van a dar al barco, se pasarán o se quedarán cortos. Es decir, están pidiéndonos el alcance máximo. También nos piden la altura máxima, posición y velocidad de la bola, perdón, a los 10 segundos de ser disparada, ¿vale? Y si en ese momento está subiendo o bajando. Y por último, la velocidad cuando cae al agua, cuando llega al agua. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cómo se hacen estos problemas? Lo primero que hago es esto de aquí. Un dibujo, como es debido. Como ven, aquí hay un tiro parabólico, hace esta parábola hasta acá, ¿vale? Eh, Esto de aquí es el acantilado, mide 75 metros de altura. Y aquí yo dibujé la velocidad inicial. Esto es importantísimo, ¿vale? La velocidad inicial tangente a la trayectoria. Ya ustedes saben o deberían saber que la velocidad instantánea siempre es tangente a la trayectoria en todos los puntos, ¿vale? Entonces, lo primero que hago es calcular la componente x de la velocidad inicial y la componente y. ¿De acuerdo? Y eso lo hice aquí, con las razones trigonométricas del seno y del coseno. Sé que el seno de 30 es cateto opuesto, es decir, este de aquí, y este de aquí vale lo mismo que este de aquí, esto de aquí. Es decir, vale v sub 0 i. Pues es cateto opuesto partido por hipotenusa. La hipotenusa es la v sub 0, la velocidad inicial. Como ven, eso es lo que tengo aquí. Cuidadito que esta relación solo me vale con los módulos, no me vale con los vectores. Como ven, yo aquí puse los módulos, ¿de acuerdo? Despejé v sub 0 será, pues, v sub 0 i, perdón, será v sub 0 por seno de 30. Aquí, como me dieron la velocidad en kilómetros por hora, yo la pasé a metros por segundo con los factores de conversión. Ya ustedes tendrían que saber hacer esto. Y aquí calculo la componente de la velocidad inicial en el eje vertical, en el eje Y, y me da que da 138,89 por el seno de 30. El seno de 30 vale 0,5. Y el resultado es este, 69,44 metros por segundo. Esa es la componente en el eje Y de la velocidad inicial. Para la componente X hago lo mismo. El coseno de 30 es cateto contiguo partido por hipotenusa. Es decir, v sub 0x partido por v sub 0, que es lo que tengo aquí. Despejo v sub 0x como v sub 0 por coseno de 30 y el resultado me da 120,28 metros por segundo. Esto es muy importante, porque yo ahora en el siguiente paso, que es el más importante de todo el problema, tengo que escribir las ecuaciones del movimiento. Las ecuaciones del movimiento tengo que fijarme en eje horizontal. En el eje horizontal hay un movimiento rectilíneo y uniforme. Les recuerdo que la bola va a llevar siempre la misma velocidad inicial que cuando se disparó. Siempre la misma velocidad inicial. Siempre la misma velocidad inicial. ¿Vale? Entonces, en el eje horizontal sé que la aceleración en el eje horizontal vale 0. La velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial y es 120,28. Ojo, no me pongan los 138,89 que ustedes son de hacer eso, ¿vale? Entonces, como ven, yo aquí calculé la velocidad inicial v sub 0x como 120,28, ¿vale? 120,28 i metros por segundo. Y la posición, que es igual a la posición inicial más velocidad inicial por t menos t sub 0, x sub 0 vale 0, porque fíjense, inicialmente la bala estaba aquí y mi eje
el sistema de referencia yo lo había puesto aquí en la base del acantilado. Por lo tanto, x sub 0 vale 0. Y t sub 0 vale 0 porque no hay retardo, ¿vale? Ahí no nos complicamos. Entonces será v sub 0, que vale 120,28, por t, porque t sub 0 vale 0. Esto de aquí vale 0 y esto de aquí vale 0. ¿Vale? Para el eje vertical tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente variado, como se ve aquí. Ahí pongo las ecuaciones del movimiento uniformemente variado. A sub i, que es igual a g, vale menos 9,8j, porque yo había puesto que en mi sistema de referencia lo positivo va para arriba y la g siempre tira hacia abajo, tanto cuando la bola sube como cuando baja, ¿vale? G siempre va a ser negativa según mi sistema de referencia. V sub i, que es v sub 0i, más la aceleración en el eje y por t menos t sub 0, pues v sub 0i yo lo había calculado aquí. Valía a ver, ¿cuánto era? Valía 69,44. Pues son estos 69,44 que están aquí, más la aceleración, es decir, menos 9,8 por t. ¿Por qué? Porque t sub 0, ya les dije antes, vale 0. ¿Vale? Y aquí, para la posición, es que no me cabía entera, por eso lo puse aquí a lápiz. Será posición inicial más velocidad inicial por t menos t sub 0, más un medio de la aceleración por t menos t sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto vale la altura inicial? La altura inicial, fíjense que mi sistema de referencia está aquí. Desde aquí hasta aquí hay 75 metros. Pues por eso aquí puse 75. Más velocidad inicial, que era 69,44. Velocidad inicial en el eje Y, se sobreentiende. Por t, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Un medio de 9,8 es 4,9. Era negativa, pues pongo el menos. Menos 4,9 por t al cuadrado. J metros. Hecho esto, ya tengo hecho el problema. Porque, bueno, prácticamente. Porque lo más importante es escribir las ecuaciones del movimiento, ¿vale? Como ven, las numeré porque ahora voy a hacer referencia a ellas. Entonces, lo primero que me piden es que calcule el alcance máximo, ¿vale? Si yo empezara en vez de por el alcance máximo por la altura máxima, hasta el paso anterior es siempre igual, ¿vale? Pero vamos a ir por orden. Aquí me piden que calcule el alcance máximo, es decir, esto de aquí, hasta dónde va a llegar la bola en el eje horizontal, ¿vale? Entonces, en el eje horizontal, la bola va a llegar hasta aquí, ¿vale? ¿Qué ecuación tengo que utilizar yo para calcular esa posición, la x? Pues esta, la ecuación 3. X es igual a 120,28 por t, pero t no lo conozco. ¿Qué es lo que conozco yo aquí? Aquí conozco que la i vale 0, ¿vale? Ahí yo sé que i vale 0, entonces para calcular el tiempo tengo que recurrir a la ecuación 6, a esta de aquí, ¿vale? Esta la igualo a 0 y de ahí obtengo el tiempo, y luego ese tiempo lo sustituyo en esta de aquí, en la 3, ¿vale? Es justamente lo que hice aquí. Igualé esta ecuación a 0, calculé el tiempo y me dio 15,18 segundos y menos 1,01. Lógicamente, matemáticamente tiene dos soluciones porque es una ecuación cuadrática, pero esta la tacho porque físicamente no tiene sentido. La bala va a tardar 15,18 segundos desde que sale hasta que llega al agua, ¿vale? Bueno, o al barco, vamos a ver. Y una vez que tengo eso, sustituyo en la ecuación 3, que era x es igual a 120,28 por t. Pero yo ¿qué te pongo? El tiempo que había calculado antes, que son los 15,18 esto. Y me da que la bala se va a desplazar en el eje horizontal 1825,85 metros. Lógicamente se quedó corto el artillero, ¿vale? Porque el barco estaba a 3.000 metros. Tendría dos soluciones: o conseguir que la bala saliera más rápido o cambiar el ángulo, ¿vale? Pero bueno, en este caso no nos lo piden, pues así lo dejamos. Para la altura máxima, ¿qué es lo que hacemos?
Les recuerdo que aquí, en la altura máxima, que sería esta de aquí, ahí, en la altura máxima, ahí, que no se está viendo, en la altura máxima, aquí tenemos una circunstancia y es que la velocidad en el eje Y vale 0, porque si no, la bala seguiría subiendo, ¿vale? Entonces, yo para calcular la Y utilizaría la ecuación sexta, pero no conozco el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, tengo que recurrir a la ecuación quinta, que es lo que conozco. La velocidad final va a valer 0. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que hice en el apartado B, aquí. Fíjense que esta es la expresión 5, v sub I es 69,44 menos 9,8 por t, y eso lo igualé a 0, porque yo sé que cuando llega a la altura máxima ya deja de subir. De ahí calculo el tiempo, y el tiempo da 7,09 segundos desde que fue disparado. Y ahora ese tiempo lo sustituyo en la expresión 6 y obtengo la I máxima, ¿vale? Simplemente es esto, y me da 321,02 metros de altura. Pues nada, esa es la altura máxima, pues ya está. Luego me piden en el apartado C posición y velocidad a los 10 segundos. La posición en cualquier instante va a ser la componente X más la componente Y, que lo tenemos, es decir, las ecuaciones, 3 más 6. Fíjense que esto es la posición en el eje X, esta es la posición en el eje Y, pues la posición total, el vector de posición va a ser la X más la Y, ¿no? Y eso lo tengo aquí. Esta es la expresión general, 120,28t más, bueno, todo esto, j. Y como me lo piden a los 10 segundos, pues sustituí donde vi el tiempo, lo sustituí por 10. Por 10 y por 10, ¿vale? Y me da esto, 1202,8i más 279,4j. Ese va a ser el vector de posición a los 10 segundos. Si me pidieran el módulo, pues haría la raíz cuadrada de 1202,8 al cuadrado más 279,4 al cuadrado. Pero no me lo piden, con lo cual no lo hago. Y para la velocidad hago lo mismo. La velocidad en cualquier instante va a ser la velocidad en el eje X más la velocidad en el eje Y. En el eje X vale 120,28i porque es constante, vale siempre lo mismo. Y en el eje Y estará la expresión en el eje Y, la expresión 5 me parece que era. Sí, la 5. 69,44 menos 9,8 por t, j metros por segundo. Pues la velocidad total será la velocidad en el eje X más la velocidad en el eje Y. Sustituyo a los 10 segundos y me da esto de aquí. No me pide el módulo de la velocidad, con lo cual esta es la velocidad. Y fíjense que me pregunta también si la bala en ese momento estaba subiendo o bajando. Aquí me parece que en la componente Y tiene un signo menos. Eso me indica que está bajando. Si tuviera un signo más, es que todavía estaría subiendo. ¿De acuerdo? Y por último, me preguntan qué velocidad tiene la bala cuando cae al mar, ¿no? Pues para eso tengo que ir a la ecuación sexta, que está aquí, la ecuación sexta, y sustituir el valor del tiempo. Pero es que ese tiempo ya lo tengo porque lo calculé en el apartado A, ¿vale? Lo calculé en el apartado A que valía 15,18 segundos. Pues me limito a sustituir en la expresión de la velocidad que habíamos hecho en el apartado anterior, sustituyo por el tiempo en llegar a la superficie del mar, y la velocidad final vale 120,28i, que ya les digo que era constante, menos 79,32 j metros por segundo. Como ven aquí, evidentemente el signo es negativo porque lógicamente la bala está cayendo. Y nada, este es el problema típico de tiro parabólico. Un saludo.